Dejar ir a personas y situaciones es uno de los desafíos más complejos y profundos a los que se enfrenta el ser humano en su camino hacia la paz interior y el bienestar emocional. No se trata simplemente de olvidar a alguien o de abandonar un lugar. Se trata de liberar nuestra mente y espíritu de las cadenas invisibles que nos atan a expectativas, a relaciones fallidas, a recuerdos dolorosos y a miedos infundados. Este proceso es un fenómeno emocional y psicológico que toca el núcleo mismo de nuestra existencia. Dejar ir implica confrontar, aceptar y trascender los apegos que desarrollamos a lo largo de la vida, algo que suele ser extremadamente doloroso pero a la vez liberador. Desde una perspectiva estoica, dejar ir se relaciona con el principio de que no podemos controlar nada fuera de nosotros mismos. Ni las acciones de los demás, ni los acontecimientos externos, ni el curso de la vida. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a esos estímulos y situaciones. Marco Aurelio, uno de los principales exponentes del estoicismo, escribió: «Si te molesta algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento». En otras palabras, dejar ir significa romper el ciclo de sufrimiento autoimpuesto, al dejar de alimentar emociones y pensamientos destructivos que surgen de desear que las cosas sean diferentes a como son en realidad. El problema de no soltar reside en que muchas veces nos aferramos a personas y situaciones no porque nos hagan felices, sino porque nos proporcionan una identidad, aunque esta identidad sea la de alguien que sufre o se siente atrapado. El cerebro humano es una máquina compleja y fascinante, capaz de preferir la seguridad de la miseria conocida antes que la incertidumbre de la libertad. Este fenómeno psicológico se llama sesgo de statu quo, y es un rasgo profundamente arraigado en la mente humana que nos lleva a resistir el cambio, incluso cuando es evidente que el cambio es necesario para nuestro bienestar. Una investigación de la Universidad de Princeton encontró que la resistencia al cambio está vinculada con el temor a perder la seguridad emocional, incluso si esa seguridad está basada en algo perjudicial o insatisfactorio. Las emociones negativas, como el resentimiento, la ira, la tristeza y el miedo, pueden encadenarnos a situaciones que ya no nos benefician. Cuando estas emociones se convierten en la base de nuestras decisiones y pensamientos, tendemos a perder de vista el hecho de que la vida es impermanente y fluida. Al aferrarnos a estas emociones, permitimos que se conviertan en patrones de comportamiento inconscientes, guiando nuestras acciones de manera repetitiva y llevándonos a repetir los mismos errores y sufrimientos una y otra vez. Por ejemplo, una persona que no puede perdonar una traición pasada puede revivir constantemente ese dolor, proyectando esa falta de confianza en relaciones futuras, lo cual perpetúa un ciclo de desconfianza y aislamiento. Los estoicos nos invitan a aceptar la impermanencia de la vida como una verdad inmutable. Esta aceptación no es resignación, sino un reconocimiento de que la naturaleza transitoria de la existencia es lo que la hace valiosa. Epicteto decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de las cosas». Por tanto, el primer paso para dejar ir es identificar esas interpretaciones y emociones que nos mantienen atrapados. Pero, ¿por qué es tan difícil identificar estas emociones? La respuesta yace en que, a menudo, nuestras emociones negativas se disfrazan de racionalidad. Podemos convencernos a nosotros mismos de que tenemos razón al aferrarnos al dolor, creyendo que renunciar a ese sentimiento sería equivalente a aceptar la derrota o admitir nuestra propia vulnerabilidad. Por otro lado, las emociones positivas, como la gratitud, la compasión y la esperanza, no solo pueden liberarnos de estos patrones de pensamiento destructivos, sino que también nos permiten redirigir nuestra energía hacia la construcción de una vida más plena. De hecho, estudios han demostrado que cultivar emociones positivas ayuda a contrarrestar el impacto fisiológico y psicológico del estrés. Un estudio publicado en The Journal of Positive Psychology revela que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan una reducción significativa en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y una mejora en su salud mental y física. Entonces, ¿cómo podemos cultivar estas emociones positivas y al mismo tiempo aprender a dejar ir? Aquí es donde las enseñanzas estoicas se vuelven más relevantes que nunca.
El estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para desarrollar un estado mental que nos permita observar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. A continuación, se presentan estrategias paso a paso para implementar estos principios en la vida diaria. Aceptación radical de la realidad. El primer paso es aceptar que todo es temporal y que no tenemos control sobre los factores externos. Esta aceptación es un ejercicio de humildad que nos permite ver la situación tal como es, sin adornos ni autoengaños. Pregúntate, ¿qué parte de esta situación está bajo mi control y qué parte no? Al enfocarte únicamente en lo que puedes controlar, liberarás una gran cantidad de energía emocional que antes estaba malgastada en intentar cambiar lo inmutable. Replanteamiento cognitivo. Esta técnica implica cambiar la manera en que interpretas una situación. Por ejemplo, si te encuentras atrapado en un sentimiento de pérdida tras el fin de una relación, pregúntate, ¿qué lecciones valiosas puedo extraer de esta experiencia? ¿Cómo puedo utilizar este dolor para crecer? Al encontrarle un propósito a la adversidad, estarás transformando una emoción negativa en una fuente de fuerza y resiliencia. Práctica de la atención plena y el desapego. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio, respirando profundamente y observando cómo surgen y desaparecen las emociones sin aferrarte a ellas. Esto te ayudará a desarrollar una mayor claridad mental y a desidentificarte de las emociones transitorias. Diario emocional. Llevar un diario donde registres tus pensamientos y emociones es una excelente manera de tomar distancia de ellos. Al escribir sobre lo que sientes, crearás un espacio entre tú y la emoción, permitiéndote analizarla con objetividad y sin reaccionar de manera impulsiva. Al cabo de un tiempo, comenzarás a notar patrones en tus pensamientos que te permitirán entender qué emociones son las que más se interponen en tu capacidad de dejar ir. Visualización negativa. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum o visualización negativa, como un ejercicio para prepararse ante las adversidades. Imagina la pérdida de una persona o situación importante en tu vida. Si bien puede parecer doloroso, este ejercicio te ayudará a desarrollar una mayor apreciación por lo que tienes y a estar emocionalmente preparado para cuando ocurra un cambio inevitable. Ahora, quiero compartir una experiencia personal que refleja la importancia de aprender a soltar y cómo la aplicación de estos principios me ayudó a trascender una situación de sufrimiento emocional. Hace algunos años, experimenté una ruptura de una relación en la que había depositado muchas esperanzas y expectativas. Durante semanas, me sentí atrapado en un ciclo de tristeza, culpa y frustración. Me convencía de que, de alguna manera, todo podría haber sido diferente si hubiera actuado de otra forma, si hubiese dicho algo distinto o si hubiese insistido más en mis puntos de vista. Fue entonces cuando decidí aplicar el principio estoico de distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no. Me senté en silencio con un cuaderno y comencé a desglosar cada aspecto de la relación, desde las cosas que estaban bajo mi control, como mis propias acciones y palabras, hasta las que no lo estaban, como los sentimientos y decisiones de la otra persona. Al analizar la situación desde este ángulo, me di cuenta de que estaba luchando contra la realidad al intentar cambiar el pasado y controlar los sentimientos de alguien más. Al aceptar que no tenía control sobre lo que la otra persona sentía y que no podía cambiar lo que ya había ocurrido, experimenté una liberación interna que me permitió empezar a sanar. Me di cuenta de que mi sufrimiento no provenía de la pérdida de la relación en sí, sino de mi resistencia a aceptar esa pérdida. Durante ese proceso, practiqué la visualización negativa, imaginando un futuro en el que yo ya no me sentía atado a ese dolor. Lentamente, empecé a redirigir mi atención hacia aspectos de mi vida que podía controlar, como mi salud física y emocional, mi crecimiento personal y las relaciones con amigos y familiares. Comencé a cultivar emociones positivas como la gratitud y la compasión, no solo hacia mí mismo, sino también hacia la persona que había dejado ir. Al final, logré ver esa experiencia como una oportunidad para crecer y convertirme en una persona más fuerte y resiliente. Dejar ir no es un acto pasivo, sino una elección activa de liberar la carga emocional que nos mantiene atrapados en el pasado. Requiere coraje, disciplina y una voluntad de enfrentar la realidad tal como es. Pero, al final, este proceso nos permite emerger con una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra capacidad para enfrentar la vida con serenidad y sabiduría.
Siguiendo estos principios y estrategias estoicas, es posible trascender el sufrimiento emocional y encontrar un camino hacia la paz interior. Dejar ir no significa olvidar o ignorar el dolor, sino transformar ese dolor en una fuente de fuerza y sabiduría. Como seres humanos, nunca dejaremos de enfrentar pérdidas, decepciones y cambios inesperados, pero con la perspectiva correcta, podemos aprender a fluir con la vida, en lugar de resistirnos a ella, cultivando un estado de serenidad y gratitud que nos permita vivir con plenitud a pesar de la impermanencia de todas las cosas. Así, al final del día, dejar ir es una decisión de amor propio. Es escoger vivir sin las cadenas del pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro lleno de nuevas oportunidades y aprendizajes. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, no solo estaremos cultivando un carácter más fuerte y resiliente, sino que también estaremos dando el primer paso hacia una vida más plena, en paz y en armonía con la realidad de la existencia humana. Para profundizar aún más en el concepto de dejar ir a personas y situaciones, es importante entender que este acto no se trata solo de un esfuerzo mental o de un proceso racional. Es, sobre todo, un viaje emocional y espiritual que nos desafía a reexaminar quiénes somos, qué queremos y cómo interpretamos la vida. En la mayoría de los casos, el proceso de soltar involucra confrontar el miedo. Miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a lo desconocido e incluso miedo a la propia vulnerabilidad. Cada uno de estos miedos tiene un papel en mantenernos atados a lo que ya no nos sirve, funcionando como un ancla emocional que nos impide avanzar. Desde la infancia, el ser humano desarrolla apegos hacia personas y situaciones que le proveen seguridad y confort. Estos apegos, aunque naturales y necesarios en un principio, pueden volverse destructivos si los proyectamos en el futuro y nos negamos a aceptar su transitoriedad. Por ejemplo, pensemos en una persona que ha dedicado años a una carrera profesional y de repente se encuentra desempleada. El apego a la identidad de profesional exitoso y la falta de aceptación de la nueva realidad pueden llevar a un estado de negación y sufrimiento prolongado. Aquí, el problema no reside únicamente en la pérdida del empleo en sí, sino en la dificultad de soltar la identidad asociada a ese rol y aceptar el cambio como parte de la vida. En este sentido, dejar ir implica un proceso de reinvención. Nos obliga a redefinir quiénes somos sin las cosas o personas que alguna vez consideramos fundamentales para nuestra existencia. Alguien que ha perdido una relación amorosa significativa puede sentirse perdido, no porque la otra persona ya no esté en su vida, sino porque se ha acostumbrado a definirse a través de esa relación. ¿Quién soy sin esa persona? ¿Cuál es mi valor si ya no tengo su amor y atención? Estos son los tipos de preguntas que surgen y que nos enfrentan a nuestra vulnerabilidad y temor más profundo, el de no ser suficientes o de no tener un propósito por nosotros mismos. Dejar ir no es olvidar o reprimir lo que hemos experimentado. Es, en cambio, encontrar un lugar en nuestro corazón y mente donde esas experiencias puedan residir en paz, sin causarnos dolor. El psicólogo Carl Jung afirmó que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esta frase encierra una gran verdad. Mientras intentemos rechazar o negar el dolor de una pérdida o de un cambio, estaremos esclavizados a él. Pero, cuando lo aceptamos, ese mismo dolor se convierte en un catalizador para el crecimiento y la transformación personal. Para ilustrar este punto, imaginemos a una persona que ha experimentado la pérdida de un ser querido. En un intento de evitar el dolor, decide sumergirse en el trabajo, manteniéndose constantemente ocupado y negándose a enfrentar sus emociones. Con el tiempo, esta estrategia se vuelve contraproducente, ya que las emociones reprimidas comienzan a manifestarse en forma de ansiedad, depresión o incluso problemas físicos, como insomnio o dolores de cabeza crónicos. La resistencia a dejar ir el dolor de la pérdida ha creado un sufrimiento mayor y más prolongado que el propio dolor original. Sin embargo, si esa misma persona decide enfrentar sus emociones, llorar, recordar y, finalmente, aceptar la pérdida, podrá llegar a un punto de sanación y paz interior. Dejar ir también puede verse como un proceso de perdón. En muchas ocasiones, la dificultad de soltar a una persona o situación proviene de la incapacidad de perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, perdonar a otros por las ofensas que nos han causado, o perdonar la vida por no haber cumplido con nuestras expectativas. El perdón no significa justificar lo que ocurrió, sino liberar la carga emocional que conlleva el rencor y la culpa. Un estudio publicado en la revista Journal of Health Psychology encontró que las personas que practican el perdón reportan menores niveles de ansiedad y depresión y gozan de una mejor salud cardiovascular. El acto de perdonar se convierte, por tanto,
en una herramienta poderosa para soltar el pasado y abrirnos a un presente más equilibrado y saludable. El perdón, al igual que dejar ir, es un acto de compasión hacia nosotros mismos. Al perdonar, dejamos de aferrarnos al dolor y a la herida, y permitimos que nuestra mente y nuestro corazón se liberen del sufrimiento que conlleva la falta de reconciliación con el pasado. Tomemos como ejemplo a una persona que ha sido traicionada por un amigo cercano. El dolor de la traición puede llevar a esa persona a mantener un rencor intenso que, con el tiempo, se convierte en amargura y desconfianza hacia los demás. Sin embargo, al practicar el perdón, esa persona decide soltar la necesidad de venganza o de justicia, y en lugar de ello, elige sanar. Este perdón no es para el traidor, sino para quien sufre la traición. Al perdonar, la persona no se libera de la experiencia, sino del peso emocional que ésta le ha causado. Otra dimensión relevante en el proceso de dejar ir es la necesidad de establecer límites saludables. Cuando nos aferramos a una relación tóxica o a un ambiente negativo, es posible que lo hagamos porque no hemos aprendido a proteger nuestro bienestar emocional mediante límites claros y firmes. Los límites son una manifestación del respeto propio, y aprender a decir no cuando es necesario es un paso crucial para dejar ir. Por ejemplo, alguien que siempre ha sido complaciente y que se ha permitido ser explotado emocionalmente en una relación, puede encontrarse atrapado en el ciclo de intentar arreglar al otro o salvar la relación, incluso cuando ya no hay esperanza. En estos casos, el desafío no es solo soltar a la otra persona, sino soltar la creencia de que nuestro valor depende de la aprobación y validación de los demás. El desarrollo de límites sanos implica reconocer nuestras propias necesidades y ser capaces de comunicarlas de manera asertiva. Requiere tener la fortaleza para alejarse de lo que nos hace daño, aunque inicialmente sintamos culpa o miedo. Cuando establecemos límites, no estamos rechazando a los demás, sino protegiéndonos a nosotros mismos de situaciones que perpetúan el sufrimiento. En este proceso, es útil recordar que la prioridad de cada uno debe ser su propia salud mental y emocional, y que dejar ir a alguien que no respeta esos límites no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio. También es fundamental considerar el papel de las expectativas. A menudo, nuestro sufrimiento proviene de expectativas no cumplidas. Esperamos que una persona cambie, que una situación mejore o que la vida sea más justa con nosotros. El filósofo estoico Séneca expresó: «Es mucho mejor no esperar nada, porque no hay nada tan miserable como desear constantemente y nunca estar satisfecho». Al soltar nuestras expectativas, nos liberamos de la frustración que surge cuando la realidad no se ajusta a nuestras ilusiones. Esto no significa renunciar a nuestros sueños o ambiciones, sino aprender a aceptar que la vida es impredecible y que no siempre se desarrollará según nuestros planes. Al adoptar esta mentalidad, podemos fluir con la vida en lugar de luchar contra ella, experimentando una mayor sensación de paz y aceptación. Otro concepto fundamental en este proceso es el de la impermanencia. La filosofía budista y el estoicismo coinciden en la importancia de aceptar la naturaleza efímera de todas las cosas. Todo lo que poseemos, todos los seres a quienes amamos y, de hecho, nosotros mismos, somos impermanentes. Esta comprensión puede ser aterradora, pero también liberadora. Al aceptar la impermanencia, podemos aprender a valorar cada momento por lo que es, sin aferrarnos a la necesidad de que dure para siempre. Por ejemplo, si sabemos que una relación tiene una duración limitada, podemos enfocarnos en disfrutar de lo que esa relación nos ofrece en el presente, en lugar de preocuparnos constantemente por el futuro. Aceptar la impermanencia no es un acto de resignación, sino de sabiduría, ya que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Finalmente, dejar ir implica un proceso de autoconocimiento y de redefinición personal. Cuando soltamos algo o a alguien que ha sido significativo en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de reevaluar quiénes somos y qué queremos en adelante. Esta fase puede ser difícil, ya que puede conllevar un periodo de incertidumbre e incluso de vacío emocional. Sin embargo, este vacío no debe verse como algo negativo, sino como un espacio de posibilidades donde podemos sembrar nuevas experiencias y aprendizajes. Al llenar este espacio con nuevos intereses, amistades y proyectos, descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos y crecemos más allá de lo que alguna vez creímos posible. En resumen, dejar ir no es solo un proceso de liberación, sino de transformación. Es la capacidad de reconocer que el pasado, con todas sus alegrías y dolores, ya no tiene poder sobre nosotros. Es la habilidad de mirar hacia el futuro con apertura, sin aferrarnos a lo que podría haber sido.
Y, sobre todo, es el coraje de aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras pérdidas y cicatrices, como seres en constante evolución, capaces de enfrentar el dolor y convertirlo en sabiduría y fortaleza. Al practicar el desapego consciente, el perdón y la aceptación de la impermanencia, estamos construyendo una vida que no solo está libre de ataduras emocionales, sino que también está llena de significado, paz y auténtica libertad interior.